this topic. Que hoy oficialmente hacemos la primera enseñanza de esta serie, que va a ser de algunas enseñanzas adicionales. That this is the first teaching of the other teachings that we're going to be adding. Y yo espero que usted también esté bastante emocionado con esto. And I hope that you're also very excited with this. Las glorias de la justificación. The glory of the justification. Y hoy vamos a estar en el capítulo 5, versículo 1 y 2 del libro de Romanos. And we're going to be found in Romans chapter 5, verse 1 and 2. Y vamos a estar hablando de la paz de la justificación. And we're going to be talking about the peace of the justification. Cómo la justificación te lleva a paz. How the justification takes you to peace. Amén. Vamos a orar para entonces darle comienzo oficialmente. And we're going to pray to officially start. Amén. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias en esta noche maravillosa que has hecho. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar exponiendo tu palabra Thank you, Lord, for this night that you've given us and for the word that you've given us. y llevarla a cada una de las personas que están aquí y los que nos van a ver a través del sistema de internet. And to be taken it to every person here and to those who are watching through the internet. Esta palabra es para tu iglesia This word is for your church, universal. the universal church. Te pido que esta palabra salga por mi boca como espada de dos filos, I ask that this word comes out as a two-edged sword que llegue a lo más profundo de ese corazón. and reaches the most profound of the Señor, hearts. saca todo lo que no te agrada y que sea sembrada. Lord, take out everything that you do not like and for it to be sown. Que crezca y dé frutos That al the- 100 por uno, This word will grow and give 100-fold, no retornando atrás vacía. and it will not return back void. Así es tu palabra. That is your word. De esta manera y con agradecimientos, In this manner and with thankfulness, he orado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. I pray to the Father, Son, and Holy El Spirit. pueblo de Dios puede And decir the people of God say, y el pueblo de Dios dice. and the people of God say. Muy bien. Hermano, yo voy a hacer una introducción. I'm going to do an introduction, Dentro de esa introducción and within this intro, vamos a estar contestando, o mejor dicho, vamos a estar contestando durante toda la serie una pregunta. we're going to be answering a question. ¿Cómo un pecador puede ser aceptado con un Dios tan santo? How can a sinner be accepted with such a holy God? Pero para hacer esto vamos a hablar un poquito primero de Pablo. Before we answer this, we're going to start with Paul. Porque Pablo escribe estas cartas, Because Paul is writing this letter, se entiende que estaba en Corintos entre el año 56 y 58 después de Cristo. and it was found that he was found in Corinth, Y se le escribió a los creyentes que estaban en Roma, un lugar donde él en ese momento no se encontraba. and he wrote this letter to the people in Rome. En Roma había un grupo habían gentiles y judíos, And in Rome, there was a mix of the Gentiles una and the iglesia Jews, mixta. a mixed church. Y estaba explicando de manera sistemática And he was speaking in a systematic way sobre cómo ese Dios tan santo how such a holy God y tan puro and so pure dio a su Hijo para salvar al pecador. gave his son to save the sinner. En el primer capítulo, In the first chapter, Pablo habla del mundo gentil y de la culpabilidad de ese mundo gentil. he talks about the Gentile world and the fault of the Gentiles. Pero en el capítulo 2 habla de la culpabilidad de los judíos. But in chapter 2, he speaks about the fault of the En el Jews. tercer capítulo habla de que toda la humanidad es culpable. And in the third chapter, he talks about how the whole world is guilty. En el cuarto capítulo es cuando comienza a hablar de Abraham In the fourth chapter, he begins to talk about Abraham como un ejemplo de la fe as an example of faith y de una justificación a través de la fe. and the justification through the faith. Y en el capítulo 5 es cuando comienza a hablar de las bendiciones And in chapter 5, he talks about the blessings de la justificación. of the justification. Amén. Entonces, de esta manera yo voy a comenzar So in this manner, I'm going to begin leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 5 de Romanos. reading verse 1 and 2 of chapter 5 of Romans. Esta es una serie que va a continuar hasta el versículo 9, This is a series that it will continue up until verse 9, pero hoy solamente vamos a estar trabajando estos dos textos. but we're going to just begin with these two verses. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in the hope of the glory of God. Entonces, en este capítulo 5 vamos a estudiar We're going to study Vamos. chapter 5 cómo se muestra la gloria de Dios of how the glory of God is shown al ser justificado. towards the one who is justified. En Romanos capítulo 5, que leímos a 1, versículo 1, especialmente esas primeras palabras, The first words that we just read comienza hablando exactamente en el tema principal, que es justificado. that talks about the main point. Justificados Being justified. en griego, In Greek, voy a tratar de mencionarlo, dikaiotentes. it's dikaiontentes. Ok, no lo voy a repetir. El significado original The original meaning es declarar a una persona justa en un tribunal. is to declare someone just in a jury. Esto se reconoce This is known como un término legal. as a legal term. Interesantemente, Pablo habla en términos legales, And it's interesting because Paul uses legal terms, pero lo está usando desde una manera literal, but using it in a literal way, real. in a real way. O sea, él está hablando en términos legales romanos para hablar también de lo que es legal para Dios. So he's talking in these Roman legal terms to explain what's legal in God. Cuando un juez romano decía dikaios, When a Roman judge would say dikaios, él estaba declarando inocente a esa persona acusada. he was declaring the person who was being accused as innocent. O sea, eso no quiere decir But that doesn't mean que esa persona no haya sido culpable that that person wasn't guilty o que no haya hecho algún delito. or didn't commit the crime. Es que por alguna razón legal, But for some legal reason, esta persona this person se conceptúa justa is considered just, y en algunas ocasiones es porque esa culpabilidad alguien pagó por eso. but it's considered just due to someone paying for that price. O que por alguna razón Or for o another poder reason, legal or any legal power, se le hayan removido esos cargos. those charges were revoked. Como en Estados Unidos, Like in the U.S., el presidente de los Estados Unidos the president of the U.S. tiene ese poder has that power. a personas que son culpables. Those who are guilty, Él las puede sacar a libertad he can pardon them usando un poder using a power. legal. Cuando esa persona, When that person, este gobierno puede ser un César, this government, it could be like puede Caesar, declararlo justo. can declare them just. Ahora, ¿te puedes imaginar Now, can you imagine que ese juez el día de hoy haciendo una ilustración that judge doing, that illustration, da absuelto a un culpable gives, someone who is guilty, porque alguien pagó por esa libertad? they declare him innocent because someone paid for that Eso crime. es lo que ocurre con Cristo en la cruz. That is what occurs with Christ on the cross. No es que tú no eres culpable, It's not that you're guilty, es que esa culpa fue lanzada sobre Jesús. it's because that guilt was placed on Jesus. O sea, tú no eres inocente por ti, So you're not innocent because of you, sino que te están declarando justo but they're declaring you just por Cristo. because of Christ. No es que te estás haciendo inocente, It's not that you're considered innocent, sino que están imputando la justicia de Cristo but they're putting the justice of Christ a las personas que han pecado. over those who have sinned. Es colocar It's to locate la justicia de Él. the righteousness of God. Quiero usar Romanos capítulo 3, que está aquí mismo, el versículo 24. Dice, siendo justificados, si lo tenemos aquí en la pantalla, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. So we're found in Romans chapter 3:24. It says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Y claramente el mismo apóstol está explicando en este capítulo, And the same apostle is speaking in this chapter. gratis es que tú no pagas, Free is that you don't pay. gracia es que es inmerecido. Grace is undeserved.
y que esa redención And that redemption se logra a través de Jesús. is achieved through Christ. Estamos un poquito en términos doctrinales, We're in these doctrine terms, pero ya breve voy a comenzar con algunas ilustraciones. but briefly we're going to start with an illustration. En Gálatas, también escrito por Pablo, capítulo 2, versículo 16, dice In Galatians chapter 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. says Galatians 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law no flesh shall be justified. La ley de Moisés y la ley de los 10 mandamientos The law of Moses, such as the Ten Commandments, era una manera cultural y religiosa de vivir el pueblo judío, was a religious and cultural way for the Jews to live, pero ellos no podían cumplirlo. but they couldn't fulfill those laws. Por eso es que en este caso está hablando el apóstol That's why the Apostle Paul is speaking enseñando que tú no puedes hacer un esfuerzo and teaching that no matter how, by your strength, para tú ganarte lo que es la salvación. no, it's not by your strength so that you can earn salvation. O sea, tú no puedes pensar, y muchas de las cosas que ocurre al creyente es que antes de llegar a la iglesia dicen, yo soy muy pecador para ir a la iglesia. That many things, even for the believer, they say before going to church, they say, well, I'm such a sinner, I can't go to church. Sí, bueno, yo escuché gente decir, bueno, si yo voy, se cae la iglesia. And I've heard people say, well, if I go to the church, the church is going to fall. Pero no hay manera que tú puedas ser salvo But there's no way for you to be saved si no es por fe. if it's not through faith. Yo hablé de esta palabra en muchas ocasiones, pistis, Said this word, pistis, que es creer, which is to y believe, Dios lo hizo de una manera más simple. and God made it in a simple way. Yo enseñaba la semana anterior y decía, lo más complicado lo hizo Dios. I said it last week. God did the most complicated. Dice, el Jesús hizo lo más difícil, Christ did the difficult part, que es recibir toda el juicio de Dios which is receiving all of God's judgment, por ti y por mí, your judgment and mine, y ahora tú solamente crees y ya eres salvo. and all you have to do is now believe. Eso yo lo veo como que muy fácil, That's the easy part. pero así lo quiso hacer el Señor. But that's how God wanted it, Porque usted no puede pagar because you can't por sus pay pecados. for your sins. Que Dios te acepte, For God to accept que you, Dios te reciba, for God to receive you, no depende de ti. it doesn't depend on you, Él te recibe por su Hijo, but He receives you through His Son, que murió por ti. who died for you. En el segundo tópico que va a estar tocando, The second topic that we'll be talking about, ¿qué es la gloria de la paz de Dios? what is the glory of the peace of God? Y en este texto del versículo 1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Where it says in verse 1, chapter 5 of Romans, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Y yo le voy a decir que hay una paz que usted conoce, que es cuando usted dice, estoy tranquilo. And there's a peace that we know when we say, well, I'm relaxed. Y estuvo el apóstol Nilka hablando la semana pasada de ese tipo de paz que te da Dios. And the Apostle Nuga was talking about last week about the peace that God gives you. Pero la paz que yo te voy a hablar ahora no es esa paz. But the peace that I'm going to talk to you is not that peace. Es la paz que significa ausencia de guerra. It's a peace that means the absence of conflict. Tiene que ver con la reconciliación. It has to do with reconciliation. En griego In Greek, se lee eirene. it's pronounced Irene. Significa fin de la guerra. It means the end of war. Pero en hebreo, perdón, But in Hebrew, es shalom. it's shalom. O sea que cuando tú llegas a un lugar, tú no estás diciendo shalom, todo está en calma. When you enter into a place, you're not saying shalom, Shalom, everything's aleluya, in aleluya, place. aleluya. Tú estás diciendo shalom, no hay guerra. You're saying shalom, there's no war. Por eso el Señor decía, donde vayas, tú dices shalom
y si te reciben bien, quiere decir, si no hay guerra, está bien. That's why when Jesus is saying, wherever you go, you say shalom. And there's no war. Those who receive you, okay. Pero también existía en ese tiempo, y es por lo que está escribiendo Pablo, la paz romana. But as Paul is writing, right, there's also this peace known as the Roman peace. Y la paz romana no era la paz de Dios, And the Roman peace is not God's peace. era una paz que era colocada por el emperador de Roma. It was a peace that was put by the Roman government. Y esa paz llegaba a través de una espada. And that peace came through a sword. Muy diferente, o sea, esa paz la llevaba a través de la guerra. And that sword was through the battle, the war. Entonces Pablo está haciendo un contraste de la paz que está dándote Dios a la paz que te está dando Roma en aquel entonces. So Paul is doing a contrast between God's peace and versus the Romans' peace. Porque Roma te trae la paz por medio de una espada, pero la paz de Cristo viene por su sangre. But it's because Rome, they offer you a peace through the sword, but the peace of God comes through the blood. La paz del hombre y del César llega por espada, The peace of Caesar and the peace of man comes por through fuerza. sword, through force. Pero la verdadera paz que no viene del hombre ni que viene del César, But the peace that does not come from man nor from Caesar, esa paz lo que hace es que termina la guerra. that peace ends the war. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo Jesús y tú lo aceptas, That's why when you come to Jesus and you accept him, tú no estás en guerra con Él. you are not at war with God. Aunque eras pecador, Even though you were a sinner, ahora eres libre you are now free por la sangre de Jesús. through the blood of Jesus Christ. Él menciona, mejor dicho, él menciona una palabra He mentions a word, que es la palabra reconciliación. which is the word En reconciliation. griego es katalei. In Greek, it is called kataleia, Que significa cambiar o intercambiar. which means to change or interchange. ¿Qué significa eso en el mundo espiritual, en el mundo de Dios? What does that mean in the spiritual world? Es que tú cambias It means una that enemistad you change a friendship por una amistad. for another friendship. O sea, And que cuando tú vienes a la reconciliación con Dios, when you come to the reconciliation with God, esa reconciliación that reconciliation es un cambio is a change de lo que era la guerra of what was war a ahora lo que es la paz. to what now is peace. Lo que era la enemistad What was, once being enemies, de la amistad. now to friendship. Y para que haya una amistad tienen que estar de acuerdo. And for there to be a friendship, you have to be both in accord. En el tiempo romano In the Roman time, dice que la palabra reconciliación it means that the word reconciliation, tenía un fuerte poder político y militar. it had a powerful, meaning political and military. O sea que no era un asunto muy espiritual. It wasn't much spiritual. Cuando habían dos naciones en guerra, When there was war, igual que ahora, te firma la paz they have like a peace agreement. y se comienzan a relacionar. And they began to have, this relation. Pero dicen que es el fin de la hostilidad en ese momento. But it means it's the end of the hostility in that Y los moment. enemigos dejan de ser enemigos. And the enemies are now friends. Cuando vienen los tratados de paz, When the peace en agreement, muchas ocasiones también vienen intercambios económicos, comerciales. or the peace agreement comes, there is now trade between the goods. Comienzan a relacionarse. They begin to have this relation. Pero en este caso, quien estaba reconciliando en el tiempo de Roma But in this las naciones time, the ones who was reconciling the nations in Rome, era el emperador it was the emperor o el César del momento. or the Caesar of that moment. That Sin time. embargo, Nevertheless, cuando tú vienes a Cristo Jesús, when you come to Jesus Christ, tenemos a un Señor que es el que trae esa reconciliación. we have our Lord who brings that reconciliation. Pablo está explicando algo legal, Paul is describing something legal, porque cuando él habla de asuntos de reconciliación, because when he talks about, issues of reconciliation, muchas veces se firmaban tratados donde el otro gobierno tenía que pagarle algo. many times they would have to sign treaties where the other side would have to pay. Tributos, They would have to give tributes. sumisión, They would have to submit. y están haciendo un acto público y legal.
They're making it a public display. Y Pablo está trayendo eso al mundo cristiano. And Paul is bringing all these legal terms into the Christian world. Porque Pablo es uno de los más que habla de lo que es la justificación. Because Paul is the one who talks more about what is justification. Se menciona en las cartas de él en muchas ocasiones. And many of his letters talk about it. Y en la sangre de Cristo And in the blood of Jesus, es la que alcanza esa reconciliación it's the one that reaches that reconciliation con Dios. with God. O sea, ese tratado So that treaty de paz of peace fue esa sangre. is that blood. O sea, si tú puedes tener paz con Dios, So if you can have peace with God, es porque se tuvo que firmar un tratado. it's because a treaty had to be signed. Cristo lo hizo por ti y por mí. And Christ did it for you and for Ahora me. no solamente tú tienes una tranquilidad, una paz de tranquilidad y de calma. Not only do you have a peace of tranquility and Ahora calmness, tú tienes una paz de ausencia de guerra con Dios. now you have a peace of the absence of conflict with God. No eres enemigo de Dios. You are no longer enemy of God. En Colosenses capítulo 1, 21 In Colossians 1:21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. in Colossians 1:21 says, "And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled." Y en Colosenses 20, y por medio de él reconcilian consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. In Colossians 1:20 says, "And by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross." Ahora somos reconciliados por la sangre. We are now reconciled through Y the cuando blood. uno habla de sangre, no está hablando de la sangre literal And when one talks about the blood, it's not literal blood. que va cayendo sobre el madero donde fue crucificado el Señor, The literal blood that was being poured over the wooden cross, sino sobre lo que trasciende esa sangre. but it's what that blood transcends. ¿Qué es lo que significa esa sangre? What does that blood mean? Porque cuando tú piensas en sangre, los que han trabajado con sangre aquí, piensan en simplemente la sangre literal, sino también lo que es, lo que trasciende y el significado. Because when you talk about blood, many people think about the literal blood, but it's more about the significance. Importante, Very important. que Pablo está hablando de los tribunales humanos y cómo trabajan los tribunales humanos. And how Paul is talking about the human treaties and how they Y está work. trabajando con leyes humanas, And he's working with the human laws, pero él está hablando del tribunal de Dios. but he's talking about the courtroom of God. O sea que si tú quieres paz, So if you want peace, tú tienes que ir al tribunal de Dios. you need to go to the courtroom of Si tú God. quieres salvación, If you want salvation, si tú quieres reconciliación, if you want reconciliation, según los romanos iban al César the Romans will go to Caesar o al emperador, or to the emperor. ahora tú tienes que ir a Dios But now you have to go to para God alcanzar esa paz. to reach that peace. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Qué bueno es por ese amén. Punto número 3. The third point, Cristo es el que media esa paz. Christ is the one who mediates that peace. ¿Cómo lo hace? And how does he do it? En el capítulo 5, versículo 1, leímos al final, por medio de nuestro Señor Jesucristo. And we read in the main verse, verse 1, it says, "Through our Lord Jesus Christ." Quiero que me acompañe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, Let's go to 1 Timothy chapter 5, lo 2. tengo aquí en la pantalla, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama, ¿qué dice? Que hay un solo entre Jesucristo, entre Dios y los hombres, dice, hay uno. It says, 1 Timothy chapter 2, verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." O sea, que no hay un método So there's no method que se ha logrado hacer humanamente, that has, there's no human method that they've been able to achieve, oraciones, or any prayers, ruegos, any pleas, religiones, any religions, como suele ocurrir, like those who have happened, sino que Dios mismo hizo el método y el medio para tú llegar a Él.
but it was God himself who made the method and the one who mediated for you to reach him. Y Él crea ese puente. And he's the one who creates that bridge. Y Él dice, ¿tú quieres llegar a Dios? And it's like asking, you want to reach God? Solamente hay un puente, There's only one bridge, Jesucristo. who is Jesus Christ. No hay otro. There's no other. No es las cuantas veces tú puedas orar. It's not how many times you can pray. Oraciones repetitivas. You know, repeating those prayers, Caminatas de rodillas. or doing, bowing down your knees so much. Sacrificios físicos. You know, or doing physical Como gente que sacrifices. se latiga. Like people, they physically whip O sea, themselves. ninguna de estas cosas va a hacer que tú logres alcanzar a Dios. None of these things will help you achieve to reach God. Es Jesús. It's only Y en through la fe en él. Jesus and having faith through him. En el próximo punto voy a estar hablando de lo que es la gloria del acceso a la gracia. In the next point, we're going to talk about the glory of the grace of God. Por eso yo voy a estar en Romanos capítulo 5, versículo 2. And we're going to be in the main verse, but this time verse 2. En este punto dice, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia. It says, through whom also we have access by faith into this grace. Y voy a hablar primero de qué es una entrada. And I'm going to talk about what is an access. Porque a veces nosotros pensamos una entrada de una casa, una entrada de un edificio. Because we think, access or an entryway of a house or a building. Pero Pablo no está hablando de eso. But Paul is not talking about that. Está hablando de una palabra que es prosagogé. He's talking about a word that is prosagero. No sé si lo dije bien, pero espero haberlo dicho bien. Entonces, esa entrada es una introducción formal ante un rey o una autoridad. So that access or introduction is the act of being brought into the presence of a king or an authority figure. Para tú poder entrar a un rey, a un emperador, tú necesitabas que hubiese alguien que te pudiese abrir y te pudiese llevar a ese lugar. In order to enter to the presence of a king or an emperor, you needed someone to take you to that entry. Eso era un introductor. He was someone who introduced. En griego es prosagogos. In Greek, it's prosagogo. Acercarse al rey o acercarse a un emperador te podía costar la vida. To get near a king or an emperor, it could cost you your life. ¿Alguien se acuerda de la historia de Esther? How many know the story of Esther? Que ella tenía que ir. Ahora te entiende un poco más claro esto. For you to understand this, she had to go. Ella tenía que ir ya con un permiso, She had to go with the permission, con una autorización y con un acompañante. with authority, No. Dice el Señor, no podía entrar sola. where she couldn't enter by herself. Y eso es lo que está hablando Pablo. And that is what Paul is talking about. Para tú entrar a la gracia de Dios, tú no entras solo. For you to enter to the grace of God, you don't enter alone. Tú tienes, como dice Pablo, un prosagogo, Where, like how Paul is saying, you have a prosagogo, que es una persona que te va a acompañar, que ya conoce todos los protocolos del reino y te va a acompañar y te va a adentrar al reino. a person that will join you, who knows all the protocols and all the rules, that they will join you to go into the presence of the king. O sea, que ese prosagogos So that prosagogo ahora es Cristo. is now Jesus Christ. Come on, aleluya. Tú no puedes entrar. You cannot Sin enter Cristo. without Christ. O sea, si alguien quiere quitar a Cristo So if anybody wants to get rid of Christ, de la lista del camino de la salvación, of the path to salvation, pues entonces tiene un problema. well, that person has a problem. Porque cuando llegue al reino, va a decir, aquí tú no entras, aquí tú entras por Cristo. Because when they get to the king, they say, you can't enter without Yo le Christ. voy a hacer una imagen, un ejemplo. We're going to do like an example. Cuando usted llegue al cielo, When you get to heaven, la puerta the door, la abre Cristo. Christ opens the door. O sea que si usted llega al cielo, So if you get to heaven, dando esta ilustración, given this visual example, y hay 12 puertas, and there are 12 doors, una para cada uno de los apóstoles del Cordero, one for each of the apostles of the Lamb, y usted le toca la puerta, and you knock on that door, usted no puede entrar por esas puertas. you cannot enter through Sama, those doors. aleluya. ¿Por qué? Why? Usted tiene que ir por la puerta de Cristo. Because you need to go through the door of Christ. Sama, es el que te va a llevar. He's the one who will E take you. incluso los mismos discípulos y la iglesia primitiva entró al cielo, a la presencia de Dios. Sama,
a través de Cristo. That even the primitive church and the disciples entered through the doors through Christ. Amén. Amen. El velo fue rasgado Where the veil was ripped para que tú y yo ahora podamos entrar. so that you and I can now enter. Hay otra palabra que voy a hablar que se encuentra en este texto, porque él dice, tenemos esa entrada por la fe que dije, que es pistis, a algo que es la gracia. And he says another word where he says we have this access by faith, which is pistis, into this grace. Gracia es favor inmerecido. Grace is undeserved favor. Alguien que es superior a ti Someone who is superior to you y que generosamente te la da. and who generously gives Llama it to que you. aleluya. Pero en los romanos, But in Romans, un emperador daba gracia también an emperor gave grace a la gente, to the people si les agradaba. if he was pleased. Entonces Pablo está diciendo, So Paul is saying Dios le está dando gracias aún a los que no la merecen. God is giving grace to one who doesn't deserve it. Repito, un emperador tenía gracia con aquellos que él quería, And I repeat, an emperor had grace towards those who he liked. pero aún a los que no la merecen, But even to those who don't deserve it, Dios la está dando God is giving that a través grace de Cristo. through Jesus Christ. Amén. Quiero usar un texto, Efesios capítulo 2, versículos 18. Cuando lo tengamos en la pantalla, esto no te lo puedes ganar, hermano. Si usted se piensa que usted se va a ganar la salvación y el cielo, tú no te lo ganas. Esto siempre es un regalo. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. So we're reading Ephesians chapter 2 verse 18 says, "For through him we both have access by one Spirit to the Father." O sea que tú necesitas aún así el espíritu. So even though you still need the Spirit, Pablo en su carta a los Efesios dice, aún necesitas el espíritu and Paul writing to the church of Ephesus, para he ir said, al cielo. you need the Spirit to go to heaven. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos las arras del espíritu. Shakamonanana, porque él es el que te sella. He's the one who seals you. Oh, the vessel. We have the vessel of the Spirit. Arras. No, no ese tipo de arras. No. El compromiso. The ring of Que the es, Spirit. para nosotros es hoy en día, para los matrimonios, en ese tiempo las arras era un dinero que se le pagaba a las personas cuando se iban a casar. Oh, okay. In that time, that word is where people were paid before they would get married. Todavía muchas culturas, el día de hoy, todavía pagan por los hombres o por las mujeres. Even in this time, some cultures they pay for the husband or wife. Por lo tanto, él está diciendo que todos tenemos entrada por el Espíritu al Padre. He's saying we have access through the Spirit to the Father. En Efesios capítulo 3, 12, In Ephesians 3:12, dice, en quien tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. it says, "In whom we have boldness and access with confidence through faith in Him." Y este punto es bien importante This point is very important porque algo que Pablo está explicando because there's something a that Paul's Roma, a los explaining romanos, to the Romans es la confianza. is the confidence. Por eso él dice que podemos acercarnos con plena confianza. And that's why he's saying we can go with Him through access. Ya tú no eres un extraño, You are no longer a stranger. ahora eres hijo. You are now a child. Ya no eres esclavo, You are no longer a slave. ahora eres libre. You are now free. Ahora él mismo dice, somos coherederos. As he mentioned, we are now co-inheritors. Y en el punto número 5, vamos ya casi culminando, And point number 5, estamos firmes en la gracia. we are now firm in the grace. A esta gracia en la cual estamos firmes. This grace in which we stand, Y decir estamos firmes en griego significa kamen. and the word stand, it means gamen. Significa It means estar de pie. to be on your feet. Esta posición establecida en el pasado para resultados permanentes. To be an established position that will remain. Y un ejemplo de estos eran los romanos, los soldados romanos An example of this are the Roman soldiers. que tenían que estar en líneas They had to be in line, de pies on their feet, y no podían moverse. and they couldn't move.
Como hoy en día podemos ver muchos lugares donde todavía hay soldados que tienen que estar en lugares, se ponen sobre sus pies y no se pueden mover. And we could see it in, today's time, where in many places they have the soldiers where they can't move. Y cuando se hablaba de firmeza, And when it spoke about firmness, se hablaba de eso. it spoke about that. Por eso, el día de hoy, That's why in today's time, estar firmes en la gracia being firm in the grace es que tú no entras a la gracia y te sales. is that you don't enter into grace and then you get out. O sea, cuando tú creíste en Cristo Jesús, But it's when you believe in Jesus Él Christ, dice, tú tienes que estar firme en la gracia. He's saying you have to be firm in the grace. Ya tú entraste por la fe, You already entered through pero the tú no faith. te vas de la gracia y regresas. You cannot get out or get in and then get out. En el momento que tú creíste, ya automáticamente tú eres salvo. In the moment that you believe, you Somos, are come, already aleluya, saved. aleluya, aleluya. Tú te mantienes ahí. You have to maintain in there now. Tienes que hacer unas funciones para mantenerte You ahí. have to do some work and functions to maintain Quien te it. estableció en la gracia fue Dios. The one who established you in the grace was A God. ti no se te ocurrió recibir la gracia. It didn't occur you to receive it. Él la creó. He's the one who created it. Fue una decisión de Dios. It was a decision from God. Él decidió que fuese por Cristo. He decided to do it through Christ. Eso no se te ocurrió a ti. It didn't, the idea didn't come Somos, to you. aleluya. Lo menos que tú puedes hacer The merits that you can do, es mantenerte firme or the thing that you can do is maintain como un firm, soldado romano like a Roman soldier en momentos de guerra. in, the moments of battle. Tienes que mantenerte firme You need to remain firm en lo que ya Dios te dio. in what God already gave you. O sea, y si tú ves esto con ojos de dádiva, Oh, with the eyes where someone gave you something big, es para que tú te alegres. it's for you to rejoice. Porque Dios te está diciendo, lo más difícil yo lo hice a través de Jesús. Because God is saying, I did the difficult part through Tú Jesus. solamente te toca mantenerte firme All you have to do is remain firm y creer en esa gracia que ya Él te dio. and believe in that grace that He Shama, already gave you. sakama, dice el Señor, y afirmarte. And the Lord is saying, and be firm. Santa, aleluya, aleluya, aleluya. Dice el Señor, The Lord is saying, estoy en modo pedagógico ahora, I'm in the mode polológico de maestro. as a teacher. Tu trabajo es Your job mantenerte firme ahí. is only to remain firm. Ya tú tienes la salvación, You already have no salvation. te muevas de ahí. Don't get out from there. Ya tú tienes la gracia. You already have grace. Cualquier cosa, nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos altas, tenemos bajas, Whether the highs and the lows, the battles that pero we el Señor have, te dice, mantente through that God tells you, Firme. maintain firm como un soldado. as a soldier. Shakaman, shaman, shakanamana. No te muevas Do not move de donde Dios te trajo, from where God placed you porque Él te trajo. or has you because He has you there. No fuiste ni tú misma te trajiste It a la wasn't salvación. yourself who brought yourself to salvation. Ni tú mismo te autorregalaste la gracia. You didn't give yourself salvation. Eso fue Dios que te trajo. It was God who gave it to you. Y tienes uno And you just have one que te va a llevar a la presencia de who Dios. will take you to the presence of God. Por lo tanto, So therefore, vamos a leer un momentito Efesios capítulo 1, versículo 6. Firmes, hermano, firmes. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. we read Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. O sea, Él te aceptó en Cristo. So He accepted you in Él te Christ. recibió en Cristo. He received you in Él Christ. te abrió las puertas en Cristo. He opened the doors for you in Christ. Sigue firme Just remain firm y permanece, and remain porque Cristo permanece. because Christ Sama, remains. kimo, aleluya, aleluya. Cristo permanece. Christ remains. Tú tienes que permanecer en Cristo. You need to remain firm in Christ Cristo no se ha ido. because Christ has not left No se va a ir. and He will never leave. Acuérdate que tú no vas a tratar de ganarte el favor de Dios, Just remember that you cannot win the favor of God porque el favor de Dios ya tú lo tienes a través de Cristo. because you already have the favor of God through Christ. Y tú lo que haces es que lo disfrutas. And what you do is you enjoy O it. sea, hoy es un día de que cuando tú te levantes mañana te vas a acordar de que tienes que disfrutar el favor de Dios So when you wake up, you're going to enjoy the grace of God y darle favor of gracias God, a Dios. and you're going to give thanks to Him. Continúa el próximo punto número 6. And we're going to continue the 6th point. Este punto le puse, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. In this point, we say we rejoice in the hope of the glory of Tú God. te vas a gloriar en la esperanza
de la gloria de Dios. Rejoice in the hope of the glory of God. Porque eso es lo que dice el capítulo 5, versículo 2 al final. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Because that's what it says in verse 2 of chapter 5. We Nos rejoice. gloriamos en griego es kaushometa. The word rejoice, it means gaunomecha, Que significa jactarse, regocijarse. which means to boast, to rejoice. En algunas ocasiones también, de mala manera, le colocan como un orgullo. And many times they can put it in a wrong way, such as Y en el pride. tiempo romano, cuando ellos conquistaban algo, ellos se jactaban de su país, In the Roman times, when they won, the territories, the war, the battle, de they las would rejoice. conquistas Where- del emperador y del poder también. They would, they rejoice in the conquest, in the emperor, and in the power. Pero él dice, yo no me jacto como el hombre se jacta. But Paul is saying, I don't rejoice like how men rejoice. Yo me jacto I rejoice en Dios. in God. O sea, gloriarme, I boast. celebro, I celebrate. me alegro I'm glad. y yo participo en la esperanza And I participate in the de la hope gloria de Dios, of the glory of God. no de la gloria del emperador. Not in the glory of the emperor. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer cada día. And it's something that we have to learn every day. Aprender cada día como iglesia Learn every day as a church de Dios, of God, como cuerpo de Cristo, as the body of Christ, a vivir en esa esperanza, to live in that hope, a alegrarme to rejoice en lo que Dios tiene para mí. in what God has for me. Amén. Amen. Después voy a seguir hacia adelante. I'm going to continue forward. La palabra esperanza The word hope es una expectativa de confianza. is a perspective of Shama, confidence kama, aleluya, aleluya, aleluya. Y expectativas en el futuro, and the certainty of the future, certezas del futuro. the sureness of the future. Cuando tú piensas en esperanza, When you think about hope, tú estás tranquilo, you are calm porque tú estás seguro de que el futuro tuyo because you're sure that your future está en las manos de Dios. is in God's hands. Los romanos ponían la esperanza también en el emperador. The Romans also put their hope in the emperor. También colocaban la esperanza They also placed their hope en el poder del gobierno. in the power of the government. Pero el apóstol está enseñando que esa esperanza debe de estar puesta en Jesús. But Paul here is teaching that hope has to be placed Shama, on kama, Jesus. aleluya. Pero más que en Jesús, But more in Jesus, en el retorno de Jesús. in the return of Jesus. Tu esperanza está en el retorno de Dios. Your hope is in the return of Jesus. O sea, eso es otro estudio que vamos a estar llevando más adelante. That's another study that we'll be doing later. Pero es importante que tú lo sepas. But it's very important for you to know Esa esperanza that hope que ellos tenían en Roma that they had in Rome, descansaban en las fuerzas del gobierno. they placed it on the government's strength. Pero tú descansas en las fuerzas y el poder del gobierno de Dios, But you're able to now rest in the power and strength of God. no en el gobierno del hombre, Not in the human government, no en lo que dice el César humano. not what the human Caesar says. Shama, kama, aleluya, 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 aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios. We need to learn to confide in God. Mate un momento porque el Espíritu está ministrando. The Spirit is ministering right now. Santa, aleluya, aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios, We need to learn to trust in God. en Dios. In God. A veces nosotros ponemos las fuerzas y nuestra fe y nuestra esperanza en las cosas que vimos, Many times we put our strength and our hope in the things that we see, incluyendo las humanas, including the human beings, el trabajo, the work, la economía humana the human economy, y el gobierno. and the government. Comenzamos a colocar esa confianza allí. We begin to place our trust in those things. ¿Qué ocurriría si el gobierno se cae? But what happens if the government fails? El gobierno humano. The bad government. El gobierno de Dios nunca se va a caer. But the government of God will never El gobierno fail. humano falla, The human government fails, pero Dios nunca falla. but God never fails. Entonces, por eso Dios está sembrando esa confianza hoy aquí. That's why God is planting that confidence here tonight. Y quizás la está desplantando de un lugar, la está arrancando de un lugar, la está sembrando en Él. Maybe he's, yanking it out from one place and placing it in Him. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? But where do we place our trust?
La confianza, número uno, debe estar anclada en alguien The trust, first of all, has to be placed que ya resucitó por ti, on someone who already resurrected que ya for murió you, por ti who died for you, y que ya te dio la salvación. and who already gave you the salvation. Y más que eso, And more than that, llegará un momento del retorno de Jesús that there will be a moment where Jesus will y llegará el return, momento de la resurrección de los muertos. and there will be a moment of the resurrection Sama, of the dead. aleluya. Y ahí se supone que descanse mi esperanza. And that is where our hope is supposed to rest. No lo que me va a ocurrir a mí, Not what's going to happen to me, porque yo en esta vida voy a vivir because I will live in this life, y nos tocará a todos, and it will happen to everyone. tal vez en algún momento, tener alguna enfermedad In a given moment, we'll get an illness y morir también. and we'll die. Pero aún ni eso But none of that me puede separar de la esperanza. will separate me from the hope, Sacamanana, porque iré a la tumba because I will go to the grave con esperanza. with hope. Sama, aleluya. Moriré en la gracia I will die in the grace y en el favor de Dios. and in the favor of God. Separará mi cuerpo y mi espíritu, Dios, God will separate my body and my y me spirit, recibirá. and He will receive, Sacamanana. Y quitará el temor and He will remove the fear al que va a ocurrir después, of what will happen later on, porque la seguridad because my security está en Él. is in Christ. Terminando, Finishing up, tenemos un pasado we have a past, histórico, a historical past, porque Cristo vivió un pasado histórico because Christ lived a historical past hace 2000 años. 2,000 years ago. Y en ese pasado histórico, And in that historical past, Él muere para justificarte, He dies to justify you, para que hoy tú tengas seguridad, so that you can have security. tengas favor y acceso a la gracia de You Dios have favor and access to the presence of God, y tengas una esperanza de vida eterna and that en you el futuro will have a hope in the eternal life that is to come in the y una future. vida con Jesús. And now a life with Christ. Eso es lo que te está presentando Dios hoy. That is what God is presenting to you today. En el pasado histórico, In the historical past, Jesús Jesus murió, died, pero esa muerte but that death trascendió la eternidad de Dios, transcended the eternity of God, porque la muerte de Jesús no se quedó en el pasado. because the death of Christ didn't just stay in the past. La muerte de Jesús alcanza las vidas hoy día. The death of Christ reaches the lives of today, Y mañana alcanzará a otros. and tomorrow it will reach others. Saca la luz, aleluya. Ese es el poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. That is the power of the sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary. No hay alguien que haya hecho o haya podido hacer un pecado tan cruel que aún Jesús no lo pueda perdonar si se arrepiente. There is no sin greater that someone has done that Jesus Christ cannot forgive on the cross unless they repent. Vamos a orar. And so Voy a we're pedir que se going pongan to de pray. pies. I'm going to ask for you to stand up. Vamos a orar. Quiero orar para ir cerrando y seguir para terminar el servicio. We're going to pray and continue for the service. Señor, te bendigo esta noche. Lord, I bless you this night. Te doy gracias. I give you thanks. Me has llevado You have taken me a poder desarrollar esta palabra to be able to develop this word para ti. for you. Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks porque nos justificaste because you have justified us a través de Jesús. through Jesus. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus. porque me diste algo que yo jamás por mi cuenta pudiese haber obtenido. Because you gave me something that no matter what, I couldn't achieve it on my own. Que no puedo contar, Señor, las maravillas tuyas. I can't count the marvelous works of yours. Te doy gracias por eso. And I thank you for that. Te doy gracias por la Iglesia Universal. I thank you for the Universal Church. Porque todos, Shakamana luz, aleluya, aleluya, todos están disfrutando Because de tu everyone favor is enjoying your favor y de tu gracia. and your grace. Te doy gracias I thank you porque cada día because every day nos podemos levantar we're able to get up y decir gracias, Jesús, and say thank you, Jesus, por tu justificación, for your justification, por sanarme, for healing me, por libertarme for liberating me. y que aún sin merecerlo And that even though I don't deserve tengo it, esa entrada I have that access al reino to the kingdom y a la salvación. and to salvation.
Me comprometo, Señor Jesús, I commit myself, a seguir Lord, siendo fiel. to continue being faithful, Colocarme firme sobre esa gracia, standing firm over that grace, sobre ese favor over the favor, y sobre esa esperanza. and over the hope, Sobre la paz que nos has dado. over the peace that you have Esa given ausencia us, de guerra. which is the absence of De esta conflict. manera, Dios, In this manner, Lord, yo he orado I pray en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y el pueblo de Dios The dice, people of God say, amén, Amen. amén And amen. y amén.